porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Leemos en Hechos capítulo 20, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahora el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de gracia, porque lo he recibido por gracia, dice él. Dice aquí el apóstol Pablo: de ninguna manera, de ninguna cosa hago caso, de ninguna oposición, de ninguna adversidad, de ninguna circunstancia que se levante, de ningún obstáculo hago caso, dice. De nada, estoy bien enfocado, dice Pablo. Estoy bien enfocado y yo sé que he sido llamado a correr una carrera, dice Pablo. Nadie va a detenerme en esa carrera. Ni oposición, ni el diablo, ni dolencia, ni enfermedades, ni opresiones, ni persecuciones, ni angustia, ni tribulaciones, ni el cielo, ni el infierno. Nada podrá detenerme, dice, porque yo sé que hay una carrera por delante a la que he sido llamado y un ministerio en el cual he sido llamado a servir. Ahora, vamos a segunda de Corintios, a ver qué nos dice el apóstol Pablo aquí, en segunda de Corintios, capítulo 11, en su versículo 23, dice el apóstol Pablo: he estado en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, dice, que ustedes, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo dice aquí que en esta carrera él había tenido que sortear muchos obstáculos. En esta carrera él había tenido que enfrentar muchas adversidades. Pero Pablo definitivamente era un campeón venciendo obstáculos. Era un atleta del Señor venciendo obstáculos. Pablo sabía que esto era una carrera, pero que no era una carrera, una maratón, hermanos, sin obstáculos. No era tampoco una carrera de 100 metros. Era una maratón con obstáculos, con adversidades, con dificultades que enfrentar,
Y Pablo está diciendo aquí, Dios me ha permitido enfrentar todo tipo de obstáculos. Él era una inspiración para las iglesias. Pero él nos está hablando aquí de que el evangelio es una carrera, no es una religión, donde usted acepta a Cristo, lavado por la sangre del Cordero de Dios, y de una vez se enlista en una carrera. No es un asunto de quitarse como se quita la ropa al acostarse y a la mañana siguiente se pone otra. No es un asunto de cambio de religión, es un asunto de entender de que es una carrera con el Señor, donde va a haber tropiezos, donde va a haber obstáculos, donde va a haber dificultades, donde van a haber adversidades, donde van a haber enemigos que se levantan, donde van a haber falsos testimonios que se levantan, donde va a haber toda clase de señalamientos. Y Pablo dice, nada me detiene, porque yo he entendido que me he enlistado en una carrera, dice, y estoy dispuesta a correrla con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Dice el capítulo 12 de Hebreos en su versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque, hermano querido, a veces queremos correr esta carrera con un furgón atrás todavía de pecado. Y yo no he visto a ningún atleta que lleve mochila para correr. Andan de una manera lo más ligero posible, ¿sí o no? Pero hay quienes quieren entrar en esta carrera con una mochila. No quieren abandonar aquello que han amado, y que no quieren desatarse de eso. Y el apóstol dice, despojémonos de eso. Despojémonos, dice. ¿Por qué? Dice, y corramos, dice, porque tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, mi querido hermano, Pablo está diciendo aquí, atentos cristianos, atentos creyentes, el evangelio es una carrera. El evangelio es una carrera. No es religión, no es algo vacío, no es un ritual, no es algo monótono, no es algo aburrido, es una carrera. Diga, el evangelio es una carrera. Y es una carrera no de velocidad. Porque a veces queremos correr la carrera del evangelio así como Usain Bolt. Y no podemos, hermano. Es una carrera que se corre con paciencia. Aquí lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Léalo de nuevo. Es una carrera, dice, que se corre con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es que, hermanos queridos, tenemos que entender, y esto tenemos que utilizar lo que son las carreras de hoy en día. Hay carreras con vallas, carreras con obstáculos, y hay carreras sin obstáculos. El evangelio es una carrera con todo tipo de obstáculos. En el evangelio usted va a encontrar con todo tipo de montes, de dificultades, de adversidades, de vallas, de todo. Y usted no puede quitarlas allí sino saltarlas. Tiene que saltarlas. Tampoco puede bordearlas. Hay que saltearlas. Y para eso Dios nos ha dado pies de siervas, para saltar los obstáculos. Aquí vemos un desafío del Espíritu Santo tremendo a correr la carrera con determinación, con paciencia, pero con determinación, para abrirnos paso en la vida, para poder nosotros llegar al final que Dios ha destinado para nosotros. ¿Cuántos se han quedado en el camino? Yo vuelvo a ver para atrás y nos hemos quedado horrorizados, mi esposa y yo, porque de toda aquella gente que se levantó con nosotros, hoy solamente permanece, si mal no recuerdo, un ministerio. Imagínese con usted cuando usted comenzó y ahora hace una remembranza breve. ¿Cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos ya no están?
Tenemos que aprender, mis amados, a entender el desafío del Espíritu Santo de Dios, a correr la carrera del Evangelio con paciencia, dice aquí, porque tenemos que ir construyendo un destino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero es una carrera, hermanos, donde podemos abrirnos paso ante las adversidades de la vida, ante los obstáculos, abrirnos paso, venciendo obstáculos, conquistando la tierra por heredad, decapitando los gigantes que se levantan delante de nosotros, haciendo lo que Dios nos manda hacer para poder llegar a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es simplemente decir somos más que vencedores, es que tenemos que demostrar que verdaderamente somos esos vencedores en Cristo. Porque cada adversidad, cada obstáculo que usted salta, cada adversidad que usted conquista, cada obstáculo que usted conquista, forja en usted músculos de fe. Forja en usted un carácter. De manera que el próximo obstáculo, usted dice, me lo como. El próximo gigante, usted dice, lo decapito. Las próximas adversidades, usted dice, voy para adelante, nada me detendrá, voy para adelante, porque yo sé que Dios está conmigo. Porque no podemos decir que somos vencedores si no hemos vencido. ¿Cuántos todavía cargan la mochila de la masturbación, de la pornografía, del adulterio? ¿Cuántos todavía cargan la mochila, hermanos, de los temores del pasado, del no puedo, del pobrecito yo? Y ahí van corriendo la carrera, pero con la mochila. Hermanos, ¿cuántos obstáculos que saltar? ¿Cuántos obstáculos que saltar? Mire, hermano, si no hubiéramos nosotros aceptado el desafío, no podríamos haber estado aquí impartiendo estas verdades. Imagínense, 33 años y volvemos a ver para atrás y nos horrorizamos. Y por otro lado decimos, Señor, qué misericordia la tuya. Definitivamente nos has escondido en tu costado. Porque han pasado los vendavales, han venido las adversidades, han venido toda clase de situaciones. Y hermanos, aquí estamos, vamos para adelante. Y lo mejor está por venir. Ahora, ¿usted cree que ha sido fácil? No, hermano. No ha sido nada fácil. En todo momento ha habido toda clase de tropiezos. Toda clase de tropiezos, hermano. Porque está escrito, creo que en Lucas, si mal no recuerdo, Lucas 17, mire, Lucas 17, Dios es bueno. Lucas 17 dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es que no vengan tropiezos. Usted siempre va a tener tropiezos ante decisiones que usted va a tener que tomar. Usted siempre va a tener tropiezos en la carrera del evangelio. Pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Y dice por otro lado, dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. O sea, ojo, no hay nada imposible para Dios, porque Dios es un Dios de fe. No hay nada imposible para Dios. Pero vea qué tremendo. Viene y dice, para el que cree, todas las cosas le son posibles. O sea, la fe de Dios con el que cree es la misma. Ojo, la fe de Dios con a todo aquel que cree es la misma. Está asentada en base a la verdad de Dios. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, porque Dios es un Dios de fe. Toda su fe está sustentada en la palabra. En la palabra.
Ahora dice, el que cree, todo. ¿Para el que cree qué? La palabra de Dios. Para el que cree la palabra de Dios, todas las cosas, dice, le son posibles. ¿Por qué? Porque su fe está igualmente asentada. Su fe está igualmente asentada en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, que no tiene cambio, no cambia. Entonces, cuando usted pone su fe en la palabra de Dios, no importa lo imposible que parezca algo, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Hay adversidades, hay tropiezos, hay obstáculos, hay amenazas, hay persecuciones, hay escaseces. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso le hablo que Pablo nos exhorta y nos dice: corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Porque usted ha entrado a una carrera. Van a haber obstáculos, van a haber decepciones, van a haber rechazos, van a haber abandonos, va a haber traición. Pero si usted entiende que usted ha sido llamado para correr esta carrera con fe y en fe, y poniendo sus ojos en el autor y consumador de la fe, en aquel que dijo: es imposible que no hayan tropiezos, pero no teman, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros. No teman, porque saldrán del lugar donde el diablo los ha querido tener, saldrán de la escasez, saldrán de la opresión, saldrán de la angustia, saldrán de las necesidades, para verme a mí en Sión, victorioso, poderoso, y siendo ustedes más que conquistadores. Porque allí se forja un carácter. Allí se hacen los atletas de Dios. Vamos a analizar algunos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Vamos a Génesis capítulo 32. Aleluya. Se nos está hablando de Jacob, que luchó con el ángel. Y dice allí que hubo una batalla de Jacob con el ángel, porque Jacob buscaba o perseguía la bendición de Dios, y para esto tuvo que vencer muchos obstáculos. Me llama la atención que para él vencer los obstáculos que tiene que enfrentar, recordemos que Jacob huía de su hermano, por lo tanto había temor en él. Mire, uno de los espíritus que más toca nuestras vidas es el temor. A cualquier cosa. Y aquí vemos a Jacob, que tiene que enfrentarse solo, porque muchas veces necesitamos estar solos, allí donde nadie nos va a ayudar, allí donde no está mamá, allí donde no está papá, allí donde no están mis hermanos, allí donde no están los aplausos, allí donde nadie nos habla bien, allí donde tenemos que quedarnos solos, allí donde vamos a conocer a Dios. Jacob se enfrentó solo a la batalla, tuvo que quedar solo. Toda guerra espiritual, toda batalla espiritual produce un estrés tremendo. Yo no sé a ustedes, a ver cuántos han tenido aquí guerras espirituales en su casa, en sus vidas. Claro, produce un estrés, un cansancio. Así estuvo Jacob por la batalla que tenía que enfrentar. Otra cosa que tuvo que enfrentar Jacob fue que en medio de la batalla quedó herido. El ángel lo toca en el muslo y lo descoyunta. Muchas veces en medio de la carrera que tienes por enfrente, vas a tener las heridas de los seres más queridos, los desprecios, las palabras que te hieren, las actitudes que te hieren, que te resienten. Muchas veces vas a quedar herida por el novio que tienes. Muchas veces vas a quedar herido por la novia que tienes, por el amigo, por la amiga.
Vas a quedar herido por la traición. Jacob quedó herido. Pero algo más que Jacob tenía que hacer, y lo vemos allí, es que tenía que despojarse de una doble vida que él llevaba. ¿Cuál era la doble vida? Él era engañador. Había adquirido ciertas cosas con el engaño, con la mentira. Y allí, cuando estamos muchas veces en este tipo de batallas y en esta carrera del evangelio, tenemos que enfrentarnos a que tenemos que despojarnos de una doble vida que llevamos muchas veces. Una vida en la iglesia y otra en la casa. Somos, como decía mi madre, luz en la calle, oscuridad en la casa. ¿Cuántas veces los creyentes viven o vivimos este tipo de acciones y actitudes llevando máscaras, llevando una doble personalidad? Y aquí Jacob tenía que despojarse de aquella doble vida que había llevado. Y en medio de la batalla, él persevera. Y lo que más me gusta a mí aquí es que la Biblia nos dice que allá en Peniel, que significa rostro de Dios, en Peniel el sol le alumbra, porque había pasado toda la noche en aquella batalla. Y entonces, cuando sale de Peniel, sale descoyuntado, sale caminando cojo, pero apoyado en un bordón, dice Hebreos, apoyado en un bordón. Y ese bordón era para él la señal de que había peleado con Dios y había vencido. Aquel bordón no era ni más ni menos lo que le recordaba a él en medio de la batalla su perseverancia para alcanzar lo que se había propuesto. Aquel bordón le indicaba a él también que era la experiencia que había tenido con el ángel que lo había llamado Israel, príncipe de Dios. Aquel bordón ahora, donde él se apoyaba, le recordaba que ya su nombre no sería más Jacob, engañador o mentiroso, sino Israel, príncipe de Dios, uno que pelea con Dios y prevalece en medio de la batalla. Salía de Peniel, aunque herido, aunque descoyuntado, apoyado en un bordón, porque aquel bordón le recordaba que había vencido obstáculos. Aquel bordón le recordaba que había vencido los obstáculos, que había alcanzado la bendición de Dios. No podemos lograr la bendición de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, si usted no avanza en esta carrera de fe. Aunque quede herido, aunque quede afligido, aunque usted tenga la plena seguridad que Dios va a sanar sus heridas, que Dios le va a levantar, que Dios le va a sacar adelante, que Dios le va a fortalecer, que usted no se quedará allí, que siempre está su lugar, está reservado, su Peniel está reservado. Usted verá a Dios, usted conocerá a Dios, usted conocerá la fidelidad de Dios, usted lo verá en Peniel cara a cara y tendrá ya no el bordón, sino la palabra en su corazón, la rema de Dios, de que usted ha perseverado, de que usted ha vencido, de que usted es el Israel de hoy, que usted es la mujer, el hombre de Dios, el príncipe de Dios, la princesa de Dios, la que ha vencido los obstáculos. El problema de muchos es que donde ven el primer obstáculo, ven el primer mal testimonio, ven la primera mala cara, la primera situación que ya quieren tirarlo todo. ¿Qué clase de atletas? Timoteo dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de autoridad, de dominio propio, de dominio propio. Si vamos a caminar con Dios y vamos a caminar en fe, mis amados, tenemos que entender claramente
que nuestra fe se basa en la palabra de Dios, se basa en la verdad de Dios. Si vamos a caminar en temor, el temor se basa en la mentira. En la mentira. Entonces, un ejemplo como estos nos tiene que animar. Nos tiene que animar, hermanos, a que cuando hay obstáculos, cuando hay adversidades, cuando hay oposiciones, cuando hay demonios, cuando hay falsedades, cuando hay traiciones, cuando hay tribulaciones, opresiones, angustias, de todo, de donde venga que se levante lo que se levante, usted puede estar seguro que si usted pone los ojos en el autor y consumador de la fe, si usted está entendiendo que está corriendo esta carrera y debe de hacerla con paciencia, usted va a terminar bien, usted va a terminar vencedor, usted va a terminar venciendo los obstáculos y riéndose de ellos después. Porque hoy nosotros nos reímos muchas veces, mi esposa y yo, de tantas cosas que hemos pasado. Claro, allá llorábamos, hoy nos reímos. Me gusta el desafío del Señor a los discípulos cuando dice pasemos al otro lado. Me gusta. Está desafiando al pueblo, está desafiando a la iglesia a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión de milagros, a una nueva dimensión de conquista, a una nueva dimensión de crecimiento, a una nueva dimensión del poder y la gloria de Dios. Está desafiando a la iglesia, a cada uno de nosotros, a salir de lo corriente, de lo común. Pasemos al otro lado, les dice. Pasemos al otro lado. Me gusta también el ejemplo de Daniel. Vamos allá, Daniel, capítulo 1. Mis amados, la historia de 4 muchachos. Estos 4 muchachos nos habla aquí de que más o menos eran de 14 a 16 años y bien parecidos. Dije que bien parecidos. Dios escoge siempre gente bien parecida. Si usted no se lo cree, lo animo en esta noche. Dios siempre escoge mujeres y varones bien parecidos. Entonces, estos 4 muchachos son llevados cautivos, según nos habla el libro de Daniel, son llevados cautivos a Babilonia, a un país extranjero. Cautivos. Son llevados cautivos a un país extranjero. La otra cosa que enfrentan aquí es que son obligados a costumbres y tradiciones que no eran las de ellos. Obligados a asumir costumbres y tradiciones, repito, que no eran las de su pueblo. Estos 4 muchachos también son expuestos al sistema que se vivía en el palacio de Nabucodonosor. Imagínense la clase de glamour, de fiestas, de banqueteos, de ambiente, de sistema que se vivía allí. Y ellos eran expuestos. Y como eran bien parecidos, imagínense las chicas. Y eran expuestos, ahí eran expuestos en el sistema del reino. Y mire, no solamente eso, quisieron borrar de ellos sus raíces. Y más aún, les cambiaron los nombres. Fueron sometidos a un sistema de cautividad, de esclavitud, en una nación que no era la suya, en un sistema y costumbres y tradiciones que no eran los suyos. Sin embargo, la Biblia me dice a mí que aquellos 4 muchachos se propusieron a no contaminarse. Imagínense la clase de oposición, imagínense la clase de presión, imagínense la clase de voces, imagínense las sugerencias sexuales. Y ellos propusieron en su corazón
no contaminarse. Dije que se propusieron a no contaminarse. Se propusieron a no ser como todos, a no ser del montón. Se propusieron a vencer los obstáculos y las adversidades que estaban enfrentando. Aquellos jóvenes se propusieron también a sacar una nota 10. Aquellos jóvenes, dice la Biblia aquí claramente, que se propusieron también a dar un testimonio 10 veces mejor que todos los demás en el reino. ¿No lo cree? Capítulo 1, en su verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Y el verso 20, vea lo que dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia el rey les consultó y los halló, ¿qué? Los halló con nota 10. Los halló con nota 10, los halló con un testimonio 10 veces mejor que todos los que estaban en el reino. O sea, hermanos, aquí nos habla entonces que ellos no se doblegaron ante las adversidades, ante las sugerencias, ante la presión social, ante la presión sexual. ¿Aló? No se doblegaron. No, la Biblia me enseña aquí que fueron conquistadores de obstáculos, conquistadores de adversidades, que corrieron la carrera de la integridad. Zaqueo era un hombre pecador. Era chiquitito de estatura, dice la Biblia. Chiquitito de estatura. Y supo que Jesús pasaba por aquel lugar y quiso ir a un encuentro con Dios. Dije que Zaqueo quiso ir a un encuentro con el Señor. Sabía que Jesús iba a pasar por allí, y entonces él quiso meterse entre la multitud, pero la multitud no le permitió, porque es que era chiquitico. Y entonces se paraba y traía un estañón, y ni el estañón, una escalera, y ni la escalera, ni nada. Era chiquitico. Usted no piensa en cualquiera de sus amistades, gente chiquitico. Era Zaqueo. Pero así como era su nombre, había saqueado a muchos. Era chiquitico de estatura, pero terrible el varón. Quiere ver a Jesús, donde oye que él va a pasar por allí. La multitud no se lo permite y su tamaño tampoco se lo permite. Entonces dice: bueno, aquí tengo que hacer algo. Y como era chispa, haga chispa como yo, diga. Era chispa. Entonces dice: bueno, pues ahí hay un higuerón, y por allí creo que va a pasar el Señor. Y se fue y se subió al palo. Se fue y se subió al palo, y cuando el Señor pasa, va pasando por debajo del palo, y entonces el Señor mira hacia arriba y lo ve. Claro que el Señor sabía que ahí estaba Zaqueo. Lo ve y entonces le dice: desciende, porque hoy dice, es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le dice: desciende, porque a veces tenemos que descender de nuestra posición social, o de nuestra posición intelectual, o de nuestra posición religiosa, o de nuestro orgullo, para poder encontrarnos con el Señor. Desciende, lo primero que le dice el Señor, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y para terminar rápidamente la historia, Zaqueo, la Biblia nos dice que Zaqueo se arrepintió de todo lo que había hecho. Se arrepintió de todo lo que había robado, inclusive, porque le había robado a mucha gente. Y entonces el arrepentimiento lo lleva a determinarse a no robarle a nadie más. Su vida cambió desde que se decidió, a partir de aquel momento, a vivir venciendo obstáculos.
él, como alguien aquí, Dios le estará hablando, igual que Zaqueo. No sé cuál es tu vida, no sé cuántas cosas o a quién le habrás robado como Zaqueo, pero la Biblia me dice que cuando Zaqueo se arrepintió, decidió vivir una vida de venciendo los obstáculos. Cambió su vida, ya no volvió a robar más y más bien dijo: a quien le he robado, si algo le he robado, pues se lo devuelvo 5 veces. ¿Por qué? Porque había un cambio en su vida. Esto es un asunto de cambio. Si usted o yo no cambiamos, hermano querido, no podemos estar pidiendo que otros cambien. Tengo que cambiar yo para que haya un cambio. Tenemos que cambiar nosotros para que haya un cambio. Y yo voy a terminar y voy a cerrar con una anécdota. Había un hombre que era un sabio, un maestro, y caminaba con su discípulo por un lugar se decidió en esa oportunidad ir a un poblado muy pobre. Y ya casi amaneciendo, oscureciendo, ve al final de la calle un lugar extremadamente pobre. Entonces le dice a su discípulo: vamos a aquel lugar. Y llegando a la casa, viendo la condición, los niños descalzos, muy sucios, una casa revuelta, en una condición tremenda. Y entonces el hombre le pregunta, el maestro le pregunta al dueño de la casa: mire, ¿cómo usted hace para poder sobrevivir o subsistir en esta condición tan paupérrima de pobreza? Le dice: es que tenemos una vaquita. Y con lo único que podemos vivir es de la vaquita. ¿Cómo así? Le dice: fíjese que todos los días ordeñamos la vaquita y entonces sacamos la leche, y la mitad de la leche la hacemos en productos de queso, cuajada y eso. Y entonces hay un comisariato, hay una pequeña pulpería en el barrio, y entonces la llevamos allí y la cambiamos por el comestible que nos haga falta. Y la otra parte, pues la consumimos porque tengo muchos hijos, somos muchos, y entonces la otra parte la consumimos aquí en casa. De esta manera podemos sobrevivir. El sabio salió de aquella casa y, ya avanzado en el camino, se vuelve a su discípulo y le dice: quiero que vayas a la casa de donde acabamos de salir, tomes la vaca y atrás, en la parte de atrás de la casita aquella, había un peñasco y pasaba un río. Quiero que vayas, tomes la vaquita, la lleves al peñasco y la empujes y mires que muera. El discípulo se voltea y le dice con incredulidad: Señor, pero es lo único que ellos tienen para sobrevivir. El sabio solamente lo miró, y el discípulo se dio cuenta que aun cuando no estaba de acuerdo, debía de obedecer. Entonces va entre las penumbras de la noche, toma la vaca, la lleva al peñasco y lanza la vaca hasta que la vaca se muere. Se parte en el peñasco allá abajo. Pasados los años, aquel joven no tenía paz internamente. Aquel joven quería hacer algo con aquella familia. Aquel joven lo que quería era confesar lo que había hecho y ver cómo podía ayudarle. Entonces, vuelvo y repito, pasados los años, regresa a aquel lugar. Cuando va entrando al sitio donde estuvo aquella casa, se encuentra con que el ambiente era otro. Se encuentra con un paraje ya de
árboles y una casa preciosa. En su cochera estaba un carro último modelo. Los muchachos ya adolescentes o preadolescentes jugaban en el antejardín de la casa. Y entonces aquel discípulo, viendo el entorno, dijo: pero sí, es aquí. Aquí fue donde yo estuve con mi maestro. Y entonces, preguntándole a los jóvenes, les dice: oigan, aquí vive fulano de tal y así, así, así. Sí, somos la misma familia. Entonces entra a la casa, lo recibe el señor de la casa. Ahora era una casa elegante. Y entonces el joven, que llegaba a pedir perdón y a ver cómo ayudaba, para también muchas veces querer acallar la conciencia, entonces comienza a conversar con el hombre y le dice: pero es que cuando yo vine aquí, esto y esto y esto, y ahora veo esto, mire, lo felicito. ¿Cómo usted hizo? Ah, le dice, teníamos una vaquita y un día, fíjese que la vaca, que era la que nos daba para poder sobrevivir, se fue en el peñasco y se murió. Y en ese momento nosotros vimos toda clase de obstáculos, toda clase de adversidades, toda clase de situaciones, y que se nos vino el mundo encima. Pero en medio también de todo eso comenzamos a ver que teníamos aptitudes, capacidades, habilidades que nunca habíamos desarrollado. Moraleja: ¿cuántas habilidades, cuánta fe, cuánta autoridad Dios te ha dado y que no has sabido usar porque siempre estás dependiendo de la vaquita? Porque en tu mente está la vaquita. Quieres vivir como estás viviendo. No crees que puedes salir de esa condición. No crees que Dios tiene para ti otra vida y otras posibilidades. No crees que puedes avanzar a pesar de los obstáculos, de las adversidades, de las imposibilidades que se vean. La moraleja nos dice: mata la vaca. Mata tu vaquita. Suéltate de lo que crees, en lo que has puesto tu confianza, en lo que has puesto tu seguridad, y ven a depender de Dios, que para Él no hay nada imposible, y para el que cree todas las cosas le son posibles. Amado, hay una carrera que hay que correr con paciencia y que está delante de nosotros. Oposiciones siempre van a haber, adversidades siempre tendrás, montes, obstáculos siempre se levantarán, pero hay una fibra de conquistador. Hay una fibra de conquistador en tu vida. Hay una fibra de un hombre de fe, de una mujer de fe, de un pueblo de fe, de una iglesia de fe, que debe de matar su vaca y debe de depender de Dios, de aquel que dijo: no hay nada imposible para mí, de aquel que dijo también: yo soy el Dios de toda carne, habrá algo difícil para mí. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones Y Dios te ve siempre contigo.